Bienvenidos a Aprender A, el canal de YouTube donde encontrarás las mejores herramientas tecnológicas para aprender. Hoy vamos a hablar sobre WordPress y en concreto sobre los plugins, que para mucha gente son unos desconocidos y nos van a permitir convertir a WordPress prácticamente en lo que queramos. Para los que no lo conozcáis, WordPress es una aplicación web que nos permite crear una página web y gestionarla de una manera fácil y sencilla. Hay que decir que prácticamente un tercio de todas las páginas web que veis en internet están hechas con WordPress. Y es la manera más fácil y más sencilla de crear y gestionar una página web. Con WordPress lo que vamos a hacer es crear páginas, entradas o otro tipo de contenidos. Podemos unirlas mediante un menú para que sean accesibles a nuestros visitantes y darle el aspecto que queramos. Todo esto sin tener especiales conocimientos de código ni nada parecido. Pero lo interesante es que con WordPress podemos hacer, como ya hemos dicho, una página web, un blog o convertirlo en lo que necesitemos. Podemos hacer un foro, podemos hacer una red social, podemos convertirlo en una tienda online, en una intranet para una empresa, en una plataforma de podcasting, en prácticamente cualquier cosa que se os ocurra. Hay un plugin para convertir WordPress en eso que necesitáis. Y todo esto se va a hacer mediante los plugins, que son unos pequeños programitas que podemos instalar en nuestro WordPress y que nos van a permitir hacer exactamente aquello que queramos, como hemos visto en los apartados anteriores. Bien, pues hemos visto una pequeña introducción de lo que son los plugins y lo que nos va a permitir hacer dentro de WordPress. Y ahora vamos a hacer un ejemplo muy simple de cómo instalar un plugin y cómo eso convierte nuestro WordPress en otra cosa diferente. En este caso lo vamos a convertir en una plataforma de podcast, ¿vale? Los podcasts son esos episodios de audio que podemos escuchar desde diferentes plataformas de podcasters suscribiéndonos a ellas. Y vais a ver cómo esto lo vamos a hacer en 5 minutos. Bien, cuando nos logueamos en nuestra instalación de WordPress, accedemos al panel de administración, pues tenemos un apartado aquí que es plugins. Yo aquí tengo una serie de plugins instalados y podría añadir nuevo desde aquí o añadir nuevo desde aquí. Bien, lo voy a hacer desde aquí, añadir nuevo, y aquí tengo un buscador. Si tengo el plugin siempre en formato zip, lo puedo subir desde este botón, o si no, en el repositorio oficial de WordPress están todos los WordPress libres, por decirlo así. También hay plugins de pago que nos van a permitir pues, unas funcionalidades muy concretas. Pues pongo yo aquí podcast y me saldrán los plugins relacionados con podcast. Bien, a mí el que me interesa es este, Serious Simple Podcasting. Es el plugin más sencillo que he encontrado para crear una plataforma de podcast en WordPress. Pues simplemente le doy a instalar. Ahora estará cogiendo el plugin del repositorio de WordPress y lo estará instalando dentro de mi WordPress. Tarda un poquito. Vale, ya está instalado. Ya está instalado, pero no está activado. Esto es otra cosa muy importante, es que los plugins se pueden... hay que activarlos, ¿vale? Por defecto, cuando los instalamos, no se activan. Si yo le doy a activar... Tarda un momentito. Se está activando y ya está. Bien, mirad, me ha aparecido esto. Cada plugin, ya os digo que tendrá unas características especiales, ¿vale? Este lo que nos permite es crear una plataforma de podcast dentro de nuestro WordPress. Aquí todos los episodios, ¿vale? Pues podremos añadir un podcast, crear etiquetas, etcétera. Vale, yo podría escribir mi primer episodio de podcast. Vale, aquí a la derecha tengo una serie de opciones, como son, por ejemplo, las etiquetas, la serie. Puedo crear varias series de podcast, una imagen destacada para que le aparezca
la app de podcast que utilicemos cada uno, que le aparezca una miniatura concreta. Desde aquí subiríamos el archivo, porque recordad que esto lo que es una plataforma para almacenar los podcasts, para servir los podcasts, ¿vale? Aquí le ponemos la duración, el tamaño del archivo, la fecha de grabación, etcétera. Esto nos daría una URL, que es lo que nos va a permitir el poder colgar nuestros episodios en Spotify, en iTunes, en iVoox, etcétera. ¿Vale? Pero como veis, no he tardado más allá de 1 minuto en convertir WordPress en una plataforma para almacenar mis podcasts. Y como este plugin, hay muchísimas opciones, muchísimas posibilidades que nos da los plugins para convertir WordPress en aquello que queramos. En sucesivos vídeos veremos más opciones, más posibilidades que nos van a permitir los plugins.